Bienvenidos a una emisión más conociendo de nuestra historia, donde hablaremos un poquito acerca de la Revolución de Octubre, la contrarrevolución y el conflicto armado interno. La Revolución de Guatemala de 1944, conocida también como Revolución de Octubre o como el 20 de octubre, este fue un movimiento cívico-militar que ocurrió en Guatemala el 20 de octubre de 1944, efectuado por militares, estudiantes y trabajadores que derrocaron el gobierno del general Jorge Ubico. Este dio a las primeras elecciones libres en este país e inauguraron un periodo de 10 años de modernización del estado del beneficio de la mayoría de clase trabajadora. La historiografía posterior ha denominado a dicho periodo como los 10 años de primavera o la Edad de Oro de Guatemala y actualmente el 20 de octubre, que es una fiesta nacional conmemorada como el Día de la Revolución de 1944. Tras la serie de descontentos de la población guatemalteca con el gobierno de Jorge Ubico, este se vio obligado a renunciar el 1 de julio de 1944, dejando en su lugar a un triunvirato militar conformado por los generales Eduardo Villagrán, Buenaventura Pineda y Federico Ponce. El triunvirato debía convocar a las elecciones, la cual aprovecharon las actividades civiles que se habían movilizado para derrocar el gobierno de Ubico, para exigir a la Asamblea que se designara como presidente interior al doctor Carlos Federico Mora, reconocido profesional universitario, al momento de que los diputados que estaban discutiendo el tema interrumpieron en el recinto legislativo un contingente de soldados al mando del coronel Alfredo Castañeda y una compañía de cadetes de la Escuela Politécnica al mando del capitán Jacobo Arbenz, ordenándole a todos los presentes nombrar en sesión cerrada a Federico Ponce como presidente el 4 de julio de 1944. A los pocos días de haber llegado al poder, Ponce obligó a los indígenas que vivían en la capital del país a desfilar con garrotes para intimidar a la población civil. Al darse cuenta de las intenciones de Ponce, pidieron su baja inmediata. Jacobo, junto a su amigo Toriello, contactaron al mayor Francisco Javier, quien puso a su disposición unos tanques de combate entre la medianoche del 19 y el mediodía del 20 de octubre, tanto como los universitarios, empresarios, militares y trabajadores lograron derrocar el gobierno de Ponce Vides. En la contrarrevolución de 1954, también llamada Contrarrevolución del 54, fue un movimiento político y militar orquestado por Estados Unidos y la United Fruit y algunos terratenientes guatemaltecos que provocó la renuncia del 27 de junio de 1954 del presidente de Guatemala en aquel momento, Jacobo Arbenz, a quien acusaban de comunista. La verdadera razón por la cual buscaban la salida de Arbenz era para preservar sus intereses económicos en el país. En 1953, las posiciones de Guatemala estaban definidas en un alineamiento de fuerza contraria al gobierno de Arbenz. Estos estaban compuestos por el primer lugar por el gobierno de Estados Unidos, en segundo lugar, siempre en contra del gobierno guatemalteco. También se encontraba la Unitec Company, propietaria principal de tierras en el país y entre cuyos accionistas se encontraban los hermanos Dulles. A la vez acompañó la alta jerarquía de iglesias católicas, encabezada por el arzobispo Mariano, quien había suscrito y divulgado la carta pastoral contra los peregrinos del comunismo en Guatemala, y había una demostración de fuerza también que se encontraba en contra de Arbenz, la mayor parte de los terratenientes del país y algunos de ellos agrupados en la Asociación Guatemalteca de Agricultores, quien veían el proceso de reforma agraria como una amenaza contra sus intereses. Pero a favor de Arbenz se encontraban varios partidos políticos de distintas ideologías y diferentes opiniones.
También lo respaldaban los sindicatos, ligas campesinas y comités de reformas agrarias, que juntos conformaban los comités de defensa de la revolución. La Guerra Civil de Guatemala, o conflicto armado interno, como se le ha llamado tras los acuerdos de paz de 1996, fue un largo conflicto bélico liberado en ese país centroamericano entre 1960 y 1996, dentro del marco de la Guerra Fría entre el bloque capitalista de los Estados Unidos y el bloque comunista de la Unión Soviética, que causó un gran impacto en este país centroamericano en términos económicos, políticos y que agudizó la polarización de la sociedad guatemalteca. El conflicto se inició a principios de la década de los 60, cuando el 13 de noviembre de 1960 se realizó un fallido golpe de Estado con el fin de derrocar a Miguel Ydígoras Fuentes. Esto, sin embargo, fue solo el último de una serie de sucesos que provocaron la paralización de la sociedad guatemalteca desde la independencia de 1821 hasta la caída del régimen del coronel Jacobo Arbenz Guzmán en 1954 y 1962 se crea el primer grupo guerrillero del país, el Movimiento Revolucionario el 13 de noviembre, el cual se organizó y estuvo activo en el oriente del país hasta la disolución en 1971, el gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro fue el último gobierno civil desde 1960 hasta 1986, aunque estuvo fuertemente influenciado por los miembros de la cúpula del ejército. El gobierno de Méndez Montenegro dio paso al trío de gobiernos militares de la década de los 60. La guerra civil finalizó el 29 de diciembre de 1996 durante la presidencia de Álvaro Arzú con la firma del Acuerdo de Paz firme y duradera entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, poniendo fin a una guerra que duró más de 36 años. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, nombrada por las Naciones Unidas, para recopilar información histórica de la guerra civil mediante un complejo análisis estadístico, estimuló un saldo al final de la guerra que fue de 2.000 y 45.000 desaparecidos y cerca de 100.000 desplazados. La Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, entidad que publicó el reporte de la comisión ya antes mencionada, fue quien realizó el trabajo estadístico sobre el número de reportes que realizaron el trabajo estadístico sobre el número de reportes de muertes, indicó que el mismo es únicamente un estimado de 33, ya que en 3 fuentes consultadas por el efecto no reportaron más de 25.000 muertes durante el gobierno del primer presidente civil de Guatemala, el licenciado Manuel Estrada Cabrera. De 1898 a 1920 se mantuvo el sistema de reglamentos de aleros de barrios y además de la UNITEC, que se convirtió en la fuerza principal económica de Guatemala gracias a grandes concesiones otorgadas por el gobierno, ya que Estrada Cabrera tenía acciones en la compañía. Además, le interesaba obtener el apoyo norteamericano para evitar un posible ataque de la flota británica y en cuanto a la política exterior de los Estados Unidos. Esta consistía en mantener gobiernos y los más pacíficos posibles para facilitar la construcción del canal, que primero estuvo planificado para Nicaragua, luego en Colombia y por último en Panamá. Siguiendo el estilo de la época, no toleró oposición a su gobierno y persiguió a sus enemigos políticos y restringió la libertad de prensa, pero a pesar de esto es considerado como un administrador eficiente, ya que logró mantener la economía del país, pese a que éste se vio afectado por las deudas con los bancos británicos, heredadas del gobierno José María Reina Barrios, la construcción del Canal de Panamá, la variabilidad de precios del café, principal producto de exportación de Guatemala durante los regímenes liberales. ¿Ya? A quien interese
Me llamo Elías Medina, soy del año 1940 del departamento de Jutiapa y quiero contarles algo de ese tiempo. Eh, Vivimos en un caserío y siempre con el temor de los militares comisionados que los buscaban para mandarlos al servicio, y teníamos a veces que brincar ventanas o dormir en el monte para que no los hallaran. Uno de mis hermanos sí fue voluntariamente, pero siempre huíamos de lo militar para escaparnos. Le tuvimos mucha pena o mucho cuidado. Yo me llamo Inés de Jesús Morales y como les cuento, pues ya tengo 78 años y me tocó vivir pues ese conflicto de la guerra con El Salvador, con Honduras. Pues la guerra fue como en el año 60 aquí en El Salvador con Honduras, y nosotros el temor que teníamos era que se llevaron a mi hermano y se lo llevaron y nosotros no sabíamos a dónde estaba, si había muerto o si había vivido o esperándolo, pues, y con aquel gran temor que no regresaba, pero como al mes resultó por ahí el muchacho y él contaba mucho, pues, del conflicto que habían tenido, que gracias a Dios que ellos se habían salvado, pero sí tuvieron un conflicto perro porque atacaron con Honduras con la guerra. La revolución guatemalteca, sin duda alguna, buscaba acabar con el subdesarrollo en el que se encontraba el país, ya que con los cambios que se buscaba era ayudar a las personas que poseían propiedades y oportunidades para crecer. Con dichas reformas se buscaba que todos tuvieran una base y que con ella pudieran crecer la economía y así transformar a Guatemala en un país industrializado y próspero. La verdad que es interesante conocer los acontecimientos pasados de Guatemala, ya que al conocerlos podemos entender de mejor manera nuestro presente y darnos cuenta de cómo llegó el país hasta esta circunstancia. Y es injusto saber que los gobiernos que sí velaron por el bien común fueron derrocados e hicieron que no se siguiera realizando aquellos cambios que de alguna vez hubieran podido lograr para el bienestar del pueblo de Guatemala. Nos damos cuenta que esta guerra desafortunadamente dejó muchas pérdidas de vida, pero que también marcó un nuevo comienzo, tanto como para el país y para la estructura de la misma. Y poder ver cómo el pueblo de Guatemala siguió adelante después de varios años en guerra.